una hora para que salga mierda. ¿Cuántas das ahí o qué? Cuadro de distribución de frecuencias utilizando este método por intervalo, ¿ya? Me parece que ya no hay más. No la entendí. Alumnos que puedan entrar para poder irnos a los apuntes, ¿no? Hoy estás cobarde, no. ¿Qué peor? ¿Qué es eso, Cristian? Yo miraba. El día viernes vamos a hacer el ejercicio. Viernes con su calculadorcita todito, por favor, para calcular. Vamos a hacer primero con números enteros, o sea, valores discretos. Y el día lunes, el próximo lunes, hacemos ya con continuo, ya para terminar la unidad 1 y 2 ya. Y ya luego vamos a proceder a fijar la fecha del primer parcial ya. Ya, el primer parcial, estimo que el primer parcial va a ser el próximo viernes posiblemente, o lunes, ya lo vemos, ¿no? Ya vemos bien la fecha, ¿ya? Porque en esta fecha sí o sí tenemos que dar primer parcial, y a fines de julio ya damos el segundo parcial, tranquilo, y inmediatamente después viene el examen final, que ya terminaría ya en agosto, a fines de agosto termina el semestre, ¿no? O a mediados, creo, de agosto, algo por ahí. Vamos a ver el calendario de todas maneras para ver una buena planificación. Bien, no hay más entonces. Vamos a irnos a la ventana de los apuntes. Compartimos. Me preguntan si está ok. ¿Se ven? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, entonces, bien. Entonces, ahí hemos quedado, distribución de frecuencias por intervalos. Oye, esa ya me da miedo, pues, de vez en cuando. Ya, Me asusta que ve bulto. dice, Ve gente. La esta escuchaba, distribución de frecuencias por intervalo, se puede trabajar cuando la variable es continua, dice, ¿no? O cuando el número de valores de una variable son discretos también, ¿no? Y cuando el tamaño de la muestra es grande, entonces en resumen, este método por intervalo lo trabajamos cuando las variables son discretas y continuas. ¿Qué significa discreta? Discreta significa números enteros. Por decir 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40. Esos son números discretos, son enteros. Y continuo o continua significa valores enteros junto con un decimal o dos decimales. Puede ser 5,66, 20,34. Entonces, esos son valores continuos porque tienen decimales, ¿ya? Entonces, este método por intervalo también sirve para muestras grandes, cuando son de tamaño grande, por decir 100, 80, 150, 200, toda esa cantidad de muestras de ese tamaño se pueden trabajar utilizando este tipo de método, ¿ya? Si ustedes se van aquí y analizan aquí, fíjense, aquí está el formato. Aquí está el formato del cuadro. Fíjense, estoy lo pillaste con señalando aquí. Otro, ¿no? Otro. Oye, ¿qué hacían en la calle? Cuadro de distribución de frecuencias por intervalos. Entonces, aquí está el formato del cuadro.
este es el formato que vamos a desarrollar. Si se dan cuenta y analizan bien en relación a los otros cuadros, en la primera columna, en esta primera columna, están los intervalos. Aquí tenemos que colocar los intervalos I sub I, dependiendo con la fórmula cuántos intervalos aproximados voy a tener aquí para poder colocar en la primera columna. Ahí vienen los intervalos. Luego, en la segunda columna, en esta segunda columna, aquí viene la marca de clase, que en realidad la marca de clase es el punto medio del intervalo, es el punto central del intervalo. Esto lo calculamos mediante una formulita que ya les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Entonces la segunda columna es la marca de clase. Y acá ya vienen las frecuencias simples. Aquí también están distribuidas. Las frecuencias simples están distribuidas en 3 columnas. La frecuencia simple, fíjense, la absoluta, que ya la conocen ustedes, que es F sub I. La relativa, que también la conocen, ya la han calculado con la fórmula. No cambia la fórmula, se mantiene en la porcentual, ¿no? Que también hay una fórmula para calcular la frecuencia porcentual. Entonces, se mantienen las 3 frecuencias, fíjense, de los cuadros anteriores. Lo único que cambia aquí en este cuadro son estas dos columnas, ¿no? Que es el intervalo y la marca de clase. ¿Ya? Bien. Aquí en el primer cuadro, en los intervalos, fíjense, ¿qué método vamos a utilizar? Dice aquí que en el primer intervalo de clase, dice cerrado el límite inferior y abierto el límite superior, dice, en el primer intervalo. Aquí lo dice clarito. Y en el último intervalo, si son 7, el intervalo 7 de la fila 7, dice que ambos serían cerrados. Quiere decir que ya al cerrar aquí el último intervalo, implica que ya cerramos todo el círculo, ¿no? Desde el inicio del primer intervalo hasta el último ya, cerramos, digamos, ¿no? Tenemos que cerrarlo porque no podemos ponerlo abierto, ¿no? Implica que continuaría, pero no continúa porque el cálculo según la fórmula es hasta ahí, ¿no? Y ahí cerramos ya ese intervalo, ambos cerrados. Un intervalo está compuesto, como dice aquí en el concepto, un intervalo está compuesto por un límite, fíjense aquí, por un límite. Trate de anotar. Aquí fíjense, estoy sombreando, es sombreado esto. Está compuesto por un límite inferior que se simboliza con L sub I y un límite superior que se simboliza con U sub I. Fíjense, LI significa límite inferior y U sub I límite superior del intervalo. ¿Ya? Entonces así está compuesto el intervalo, de un valor que significa el límite inferior, que se simboliza por L sub I, y por un valor que significa límite superior, que está simbolizado por la letra U sub I. Bien, hasta donde le he dado a conocer alguna pregunta, alguna duda en relación a la parte conceptual, pueden hacerla, estoy yo presto a
Si se entiende, continúa. Todo esto se entiende. ¿Ah? Se entiende, ¿Ya? está claro. Está todo claro, perfecto. Bien, Sí. seguimos con la parte conceptual. Fíjense, aquí dice, para construir la distribución de frecuencias de los por intervalo hay procedimientos que hay que seguir. Por ejemplo, se recomienda, dice. Miren, hay procedimientos. Regla 1, dice, ¿no? En esta regla 1 me dice que yo no tengo que elegir más de 20 intervalos ni menos de 5. O sea, 4 no me sirven. 21, 22, 25 intervalos tampoco me sirven. Tengo que trabajar entre 5 y 20 intervalos, ¿ya? Porque dice ahí, muchos intervalos pueden complicar, digamos, el cálculo, ¿no? De las medidas descriptivas. Y poco me pueden dar objeto a errores y complicaciones en el cálculo, ¿no? Entonces, por eso mayormente, como regla número 1, sugiere que no sean más de 20 ni menos de 5, ¿ya? No se olviden de esa regla, ¿no? La número 1. La regla número 2 nos dice la regla 2 que el número de intervalos elegido debe tener una distribución modal. ¿Qué significa una frecuencia modal? Significa que va a empezar creciendo esa frecuencia absoluta, nos referimos a la frecuencia absoluta aquí en esta regla 2, va a ir creciendo, va a ir aumentando progresivamente esa frecuencia hasta una frecuencia máxima. O sea, es como acá, por ejemplo, en los contagiados del COVID, va creciendo gradualmente la ola, ¿no es cierto? Y llega a un valor máximo, ¿no? Un pico. Entonces va creciendo y adquiere en los días va aumentando y crece y adquiere, como dicen, una frecuencia máxima de contagio, ¿no? Y luego va a ir disminuyendo, o sea que eso es lo máximo que se puede alcanzar. Y luego va a ir disminuyendo, ¿no? Progresivamente también. Entonces eso quiere decir que significa un comportamiento modal, ¿ya? Eso significa comportamiento modal. Va creciendo hasta el máximo valor y luego va disminuyendo ese proceso, ¿no? Va a ir disminuyendo progresivamente. Eso significa un comportamiento modal, ¿ya? Tiene que tener esas características, si no, no cumple la regla, ¿no? Bien. Vámonos aquí ya a los pasos que se siguen para construir el cuadro de distribución de frecuencia por intervalo. ¿Qué pasos tengo que seguir yo? ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Fíjense que el primer paso es, aquí está, el primer paso, ahí está, lo estoy sombreando, determinar el rango R, dice, de variación de los datos que se define por. Entonces yo simbolizo con la letra R al rango. ¿Y cómo encuentro el rango? Y aquí está la fórmula, fíjense, R,
Fíjense. R, estoy sombreando, es igual a X máximo menos X mínimo. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? El X máximo y el X mínimo. ¿Dónde voy a encontrar este X máximo y este X mínimo? Pues, ¿qué significa X máximo? Significa el dato mayor, o el mayor valor, o el máximo valor significa. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En mis datos que yo recopilo, ¿no? O recepciono, puede ser también. Ahí voy a encontrar ese dato valor, ese mayor o máximo valor, perdón, o ese dato mayor. En mis datos que yo recopilo o recepciono, ¿no? En total, en todos mis datos que yo voy a trabajar, ¿ya? El máximo busco, y que viene a ser X máximo. Luego busco mi menor valor, el menor valor o el menor dato de todos esos datos que yo he recopilado, de mi muestra. ¿Qué hago? El máximo le resto al mínimo y ese es mi rango. Ese viene a ser mi rango, ¿ya? Entonces, una vez encontrado yo el rango, restando el mayor valor del menor, ya he encontrado mi rango, me voy al segundo paso. Mi segundo paso significa determinar el número de intervalos K, teniendo en cuenta la recomendación o regla 1, ¿no? La regla 1 que ya la hemos visto. Entonces, ustedes tienen que ir memorizándose cómo simbolizo yo cada uno de estos pasos. Cuando vean la letra R significa rango. Cuando vean la letra K significa número de intervalo. Entonces, como segundo paso, yo voy a calcular o determinar mi número de intervalos aproximados. ¿Cuáles son esos intervalos? Los que voy a colocar en la primera columna aquí. Voy a calcular el aproximado, no el definitivo, que voy a poner aquí. ¿Ya? Ojo. Con esta fórmula, la regla de Sturges, yo calculo un número de intervalos aproximado. No es definitivo, ojo. Ojo. Es aproximado, es una aproximación. No es definitivo, repito. Ya en el ejercicio lo vamos a ver bien clarito esto. ¿Y cómo es la fórmula? Fíjense, aquí está la fórmula. Dice K, que es el número de intervalos, es igual a 1 más 3,3 logaritmo de N. N, ¿qué significa? El tamaño de la muestra o cantidad de datos, ¿no? Eso significa N. Que pueden ser mayor o igual a 10. O sea que N puede ser mayor o igual que 10. Luego, aquí tenemos por ejemplo un ejemplito de cómo calcular la cantidad o el número de intervalos K. Y si tenemos el tamaño de la muestra, fíjense que 45 datos dice. Entonces, reemplazo en esta fórmula de Sturges, en vez de N, reemplazo 45. Saco con la máquina logaritmo de 45, multiplico por 3.3, me da 5.455 y le sumo el 1 en la máquina de calcular. Me da 6.4556. Pero yo no puedo tomar en cuenta este valor con decimales. Siempre métanse o escriban en su apunte extra. Siempre K se tiene que redondear a un número entero. Siempre. K tiene que salir un número entero, sí o sí. Porque no pueden haber 6 intervalos y un pedacito o 7 intervalos y la mitad, digamos. Tiene que ser o 6 intervalos o 7 intervalos. No se olviden. ¿Ya?
Eso métanse a la cabeza, por favor. Bien. Entonces, esa es la fórmula para encontrar el número de intervalos aproximado. Aquí tenemos otra fórmula alternativa que se llama la regla de Joule, que la fórmula es K igual raíz de N. Esta la podemos utilizar como alternativa, no hay problema así. No nos acordamos de la de arriba, la podemos utilizar como alternativa. Esta también se trabaja con tamaños de muestras grandes, fíjense, aquí está, entre 25 y 400 muestras, N. Son muestras grandes, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplito, 45, el mismo N acá, y me da 7 también, 7 intervalos. Esta es la alternativa, ¿ya? La de Joule. Bien. Tercer paso. El tercer paso implica encontrar o determinar la amplitud A del intervalo. ¿Cómo se simboliza? Con la letra A, ¿ya? Con la letra A se simboliza. ¿Cuál es la fórmula? Aquí está, miren. La amplitud se calcula conociendo el rango y dividiendo entre K, entre el número aproximado de intervalos. Eso ya lo he calculado en el paso 1 y el paso 2. O sea que ya puedo encontrar la amplitud yo tranquilamente. Luego, esta formulita que el número de intervalos K al multiplicar por la amplitud tiene que ser mayor o igual que el rango. Si no cumple esta condición, ahí ya me está dando una alerta, ya me está alumbrando el foquito rojo y ahí, de que me está dando una alerta de que el número de intervalos K puede ser que no sea ese aproximado que yo he calculado con la regla de Sturges, con esta regla. Puede ser que no sea 7, digamos. Puede ser que sea 8 o 9, ya eso lo veremos cuando elaboremos el cuadro, este cuadro, y cuando elaboremos, ¿no?, estos intervalos, cuando llenemos. Ahí lo vamos a saber en el último intervalo, en I sub K, ahí en el límite superior, ahí lo vamos a saber. Eso ya lo practicamos cuando hagamos el ejercicio. Ahí lo vamos a ver aplicando esa formulita, y ya cuando armemos el cuadro, ahí nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente ya nos estaba anunciando con esta condicionante de que ese no era el número aproximado de intervalos. ¿Ya? Bien, vamos con el cuarto paso. El cuarto paso dice determinar los extremos de los intervalos de la siguiente manera. Fíjense cómo yo armo el primer intervalo. I sub 1, el primer intervalo. Fíjense, aquí está el corchete cerrado. El corchete cerrado. Y dice X mínimo. ¿Y cuál es ese X mínimo que voy a colocar acá como límite inferior? Es este de aquí, que lo saco de los datos, este X mínimo de aquí. Ese es mi X mínimo que coloco aquí, de los datos, o sea, mi mínimo o mi dato menor, lo coloco como un límite inferior. Y luego tengo, ¿cómo encuentro el límite superior? El límite superior es X mínimo más la amplitud, o sea que este valor, que es el X mínimo, le sumo la amplitud que calcule de acá de A igual a R sobre K, le sumo y me da mi límite superior ya. Abierto, fíjense, el corchete está abierto. Está abierto. Luego este valor que me representa en el primer intervalo, este valor me representa en el primer intervalo como un límite superior, va a venir acá en el segundo intervalo y me va a representar como el límite inferior.
como mi límite inferior me va a representar. Aquí está bien. X mínimo más A me va a representar como mi límite inferior, cerrado. Y este valor que aquí era superior y aquí es inferior, le sumo la amplitud y me va a dar el otro superior. Y este superior que encuentre me va a representar abajo en el otro intervalo mi límite inferior. Y este mismo límite inferior le sumo la amplitud y me va a representar el límite superior. Así sucesivamente hasta que cumpla la cantidad de intervalos que voy a colocar aquí en la primera columna. En esta primera columna. ¿Listo? Bien. De esa forma armamos los intervalos de la primera columna, de esta primera columna, de aquí. Ese es el proceso para armar la primera columna. Nos vamos a la segunda columna ahora, la marca de clase. Fíjense que la marca de clase es sencillita. La marca de clase del intervalo, ese es el número m sub i, que se define como el punto medio del intervalo. ¿Correcto? Viene a ser el punto medio del intervalo. Fíjense que m sub i es igual, esta es la fórmula, L sub i, y L sub i es el límite inferior. Le sumo el límite superior, que es U sub i, y divido entre 2. Nada más hay que hacer para encontrar cada una de estas marcas de clase, cada una de estas. Marca de clase 1, marca de clase 2, con esta formulita. ¿Ya? Con esta formulita de aquí. Sumo los dos extremos del intervalo, el límite inferior y el límite superior, y divido entre 2 y voy a encontrar cada punto medio de cada intervalo. Bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Alguna preguntita con los 4 pasos que tengo que seguir para ir encontrando los intervalos? La primera columna. Ninguna pregunta, Inge. Sí, lo escucho. Le decía ninguna pregunta, que está nomás claro, no está todavía complicado. Dicen, pero una consulta ahí, para hacerlo más corto, ¿se podría hacerlo directo? ¿Cómo directo? A ver, explíqueme, no le entiendo yo a usted ahora. ¿Cómo directo? Sí, hay que tomar todos los procedimientos que nos acaba de explicar paso por paso a la hora del examen. Tienen que mostrar ustedes en el examen, aplicar la fórmula del primer paso, el rango, aplicar la fórmula de Sturges para aproximar los intervalos. Tienen que mostrar la fórmula de la amplitud, cómo han calculado. Y ya esto de aquí ya no lo hacen, digamos, ¿no? Ya lo plasman directo aquí, en el cuadro, ya, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, hay que mostrar, sí, la mayor parte de la fórmula, ya, igual que la fórmula de la marca de clase para encontrar la segunda columna, ¿no? Tienen que hacer por lo menos 1 o 2, digamos, ¿no? Aplicación. O sea, encontrar 2 marcas de clase con esta fórmula, digamos, ¿no? Para saber de dónde han sacado, digamos. Porque hacerlo directo yo no le hago valer mucho, digamos, la puntuación. Tienen que demostrarme qué fórmula han utilizado, digamos, ¿no? Ahí está la clave, pues, ¿no? ¿Ya? Ya le dicen, gracias. ¿Qué más? ¿No hay más preguntas? Bien. Bien, entonces nos vamos ya tenemos la marca de clase, o sea, la segunda columna, y esta columna de aquí de la frecuencia absoluta, ¿cómo la voy a encontrar? ¿Cómo encuentro la primera frecuencia absoluta? De la siguiente manera, yo me voy aquí al primer intervalo
y me fijo cuánto vale el límite inferior y cuánto el límite superior, que tengo que restarle 1, depende, ya lo vemos eso en el ejercicio, y me fijo cuántos valores, o sea, de todos los datos que he recopilado, están entre esos dos valores. Y empiezo a contar. Si entre esos dos valores hay 3, coloco aquí 3. Empiezo a hacer el conteo. Me voy al segundo intervalo y hago lo mismo. Busco entre esos dos valores cuántos valores hay y coloco aquí como frecuencia 2. Me voy al tercer intervalo y me fijo en el tamaño de muestra, en los valores y cuántos hay y coloco. Y voy colocando y llenando hasta la cantidad de intervalos que voy a analizar. Me da la cantidad de frecuencia absoluta. Luego sumo toda esa frecuencia que he encontrado en el conteo y me tiene que dar la cantidad de datos totales, ¿no? Si no me da, entonces hemos obviado algunos valores y hemos hecho el conteo mal. Tiene que darnos exactamente la cantidad de datos. Luego, la frecuencia relativa, ustedes saben ya cómo calcularla. Es H sub I es igual a F sub I sobre N, ¿no? O sea que H1, ¿cómo encuentro? El valor de F1 dividido entre N, la cantidad de datos, y ya encuentro H1. H2, ¿cómo encuentro? El valor de la F2 dividido entre N es el valor de H2. H3, ¿cómo encuentro? El valor de F3, de la frecuencia absoluta 3, dividido entre la cantidad de datos, me da la frecuencia relativa. Y así, y la suma tiene que darme 1. Ya conocen la fórmula ustedes. ¿Cómo encuentro la porcentual? Cada una de estas frecuencias relativas la multiplico por 100 y voy escribiendo aquí, aplicando la fórmula. Y la suma tiene que darme sí o sí 100%. Ya conocen ustedes ese procedimiento, ya hemos hecho ejercicio, entonces es facilito eso. Bien, vamos con las gráficas. La gráfica de la distribución de frecuencia por intervalo que vamos a trabajar en este método es el histograma. Una es el histograma y la otra es el polígono de frecuencia. ¿Ya? Esas son las dos gráficas. El histograma y el polígono de frecuencia. ¿Qué es el histograma? Es una gráfica de barras rectangulares, dice, verticales juntas. O sea que hay que graficarla, el histograma, esas barras juntas, no separadas. Juntas. ¿Por qué juntas? Porque en el eje horizontal, en el eje de las X, ahí vamos a colocar los intervalos. O sea, los valores de los intervalos del cuadro de la primer columna de esta de aquí, de esta, ¿ya? Esto. Eso es lo que colocamos en la parte horizontal. Por eso las barras rectangulares son juntas. Un ejemplo, aquí está el gráfico, fíjense. Aquí está, miren. Esta barra de acá horizontal son los intervalos. Y acá este eje vertical es la frecuencia absoluta, F sub I, fíjense. O sea que tengo que hacer la horizontal, que son los intervalos, y la vertical, que es la frecuencia absoluta. O sea que yo voy a utilizar las dos columnas, la de los intervalos, la primera, y la de frecuencia absoluta, F sub I. ¿Ya? En este caso, fíjense cómo hago la escala de esta gráfica, de este diagrama de barra, o de este histograma, perdón, de estas barras rectangulares juntas, de este histograma, fíjense, aquí la frecuencia absoluta, la máxima frecuencia 16, 14, entonces yo agarro una escala de 2 en 2, y voy hasta, y la hago la escala hasta 18, tranquila, porque la máxima es 16. En este caso,
empieza el límite inferior de 12, ¿ya? De 12, empieza de 12 y termina en 96. Entonces, ¿cómo hago mi escala aquí en la parte horizontal? De 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y llego hasta 100. Esa es la forma de hacer mi escala para graficar mi histograma. Tengo que tomar como parámetro el intervalo, ya, el mínimo valor y el último del máximo, el último intervalo, para hacer mi escala. Y en la frecuencia absoluta me fijo hasta cuánto vale el máximo y ver para hacerlo de forma par o impar. Listo. Así hago mi histograma. Y mi polígono de frecuencia es más fácil todavía. ¿Cómo grafico mi polígono de frecuencia? Mi polígono de frecuencia, fíjense aquí en el gráfico, lo que tengo que tomar como parámetro son los puntos medios de las barras que yo he graficado. Fíjense, los puntos medios, mira ahí los centrales. Estos puntos medios vienen a ser la marca de clase de cada barra rectangular. Fíjense, los puntos medios. ¿Y qué hago? Agarro en el eje horizontal, agarro este valor o este punto así de forma opcional. Yo lo he agarrado aquí. Ustedes pueden agarrarlo aquí, si quieren aquí o acá. Y uno con segmentos de recta. Mire, estoy uniendo con segmentos de recta los puntos medios. Voy uniendo uno con este otro punto medio. Este es el último punto medio y la cierro la gráfica aquí, de forma opcional también. No puede estar abierta esta gráfica poligonal, no puede estar abierta. Hay que iniciar cerrando y hay que terminar cerrando también, así como aquí hemos cerrado. Nada más, ¿eh? Así es facilito. Sin ir a agarrar y ver la marca de clase y hacer las unidades acá de la marca de clase y la frecuencia absoluta que ya está, digamos, los valores acá establecidos. Es nomás unir con segmentos de recta los puntos medios y listo, ya está la gráfica poligonal ya lista ya. Y aquí miren, polígono de frecuencia, fíjense ahí. Ahora, esto para mí es fácil hacer 2 en 1, ¿no? Pero si ustedes lo quieren hacer por separado, el histograma y por separado el polígono de frecuencia, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ahí sí ya tienen que trabajar la escala, cuando hagan el polígono de frecuencia aparte, tienen que trabajar la escala en función en el eje horizontal, ya agarran esta marca de clase, aquí, estos valores de aquí. Por decir 18, 30, estos valores medios ya. Aquí hacen ya una escala y esto de acá se mantiene nomás, la frecuencia absoluta, se mantiene nomás la escala, pero acá ya tienen que hacer esta otra escala para graficar aparte, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo aparte. Bien, entonces ese es todo el concepto de lo que viene a ser este método por intervalo, ¿ya? Por intervalo. Aquí hay un ejemplito. Ese ejemplito lo vamos a hacer el día viernes porque ahorita no nos va a dar. Ya son 7:15. Y además que para hacerlo hay que hacerlo con calma. Paso por paso, aplicando lo que ya yo les he ahorita aclarado, le he dado a conocer la parte teórica y hay que ir haciendo con tranquilidad para que nosotros aprendamos bien. Ya, este ejercicio lo vamos a hacer el día viernes. Por favor, no se olviden de tener su calculadora en mano. Ya, es importante para que conmigo lo hagamos el ejercicio. No solamente vamos a hacer vamos a hacer otro también que yo le voy a dar a conocer el día
le voy a dar a conocer el día viernes. Este lo vamos a hacer el viernes, y el viernes le voy a dar otro con decimales, que lo vamos a hacer el lunes ya para acabar esta unidad 2, ¿ya? Y aquí va a ser el examen, hasta aquí, hasta esta unidad, el primer parcial. Ya después lo vamos a ver la fecha del parcial para que ustedes ya estén preparándose bien, y le voy a dar un práctico también. Ya, le voy a dar un práctico, le voy a mandar el práctico al grupo de WhatsApp, ¿ya? Pero es cuando hagamos este ejercicio completo, el que vamos a hacer el día viernes. Recién ahí ya le mando el práctico. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Bien, querido Bien, querido alumno, eso es todo en cuanto a la parte conceptual, ya, los pasos a seguir, las fórmulas que vamos a utilizar para poder aplicar el método por intervalo y poder llenar o completar el cuadro, ¿no? O modelo o el formato del cuadro por intervalo. Esos son los pasos a seguir. Hay interpretaciones también, si en el momento que terminemos el ejercicio podemos interpretar, no hay ningún problema también. Podemos interpretarle, adicionamos al ejercicio la interpretación, no hay ningún problema. Vamos a graficar con la pizarra digital, y por eso quiero que el día viernes, por favor, todos tengan su calculadora en mano, ¿ya? Que tengan ahí en su escritorio cuando estemos por empezar. Bien, querido alumno, eso es todo por hoy. Ha sido positivo la clase. Creo que ya repasando van a estar más hichi ya, para cuando ya nos toque hacer los ejercicios, ¿ya? Bien, eso sería todo el día de hoy, querido alumno. ¿Alguna consulta? Sí, Fabiola, ¿quiere preguntar algo? No, dicen, está bien, lo entendí bien. Gracias. Ya, no se olviden de ver sus apuntes, por favor, ¿ya? Porque ya lo tienen ustedes. Y el día viernes ya arrancamos con el ejercicio y con uno de los ejercicios, porque vamos a hacer otro también con valores continuos, ¿no? Variables continuas, ¿ya? Bien, querido alumno, se cuidan. Hasta luego, Inge. Y que estén Hasta saludos. luego, ingeniero.